Para hablar justamente sobre ese tema, ya estamos vía Zoom con Mar Pérez. Mar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Aldo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. A ti por atendernos el día de hoy en el programa Pro con la Naturaleza, Mar. Mar es abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, plataforma que agrupa a 80 organizaciones de la sociedad civil peruana dedicadas a la defensa de los derechos humanos y que es una coalición de organismos de la sociedad civil que trabajan en la defensa, promoción y educación de los derechos humanos en nuestro país. Mar, hace poco se lanzó un informe, en realidad revisando la información bastante preocupante, ¿no? Acerca de la situación de los defensores ambientales en el mundo, en la región y en nuestro país. Vamos a ir conversando sobre cada uno de esos puntos. Pero cuéntanos, la primera cifra habla de casi 2.000 personas defensoras de la tierra y el ambiente asesinadas en el periodo de 10 años, entre el 2012 y el 2022. ¿Por qué sucede esa situación de vulnerabilidad con este grupo de personas, Mar? La situación es dramática y tiene que ver con la situación dramática que está viviendo también el planeta en estos momentos. La crisis climática ya no es algo de la ciencia ficción, es algo que está afectando nuestras vidas cotidianas con inundaciones, incendios, temperaturas que son fuera de lo normal. Y las personas que están día a día dando la lucha para frenar el avance del cambio climático y para proteger el medio ambiente están pagando muy duras las consecuencias, le están pagando incluso con su propia vida. Lo que sucede es que los pueblos indígenas habitan en territorios que están repletos de recursos que para algunas industrias e intereses son quieren acapararlos a cualquier costa, incluso cuando el precio a pagar por ello es la vida. El Perú no es el país que encabeza las cifras de asesinatos a nivel mundial, pero sin embargo acá en nuestro país tenemos presentes algunas de las dinámicas que se repiten a nivel nacional. Las actividades ilícitas, como la minería ilegal, el narcotráfico, juegan, por supuesto, un papel fundamental en esta violencia, pero no podemos dejar de lado el rol que juegan las empresas formales, la minería Claro. a gran escala, el petróleo, también están jugando un rol importante y son actores de la violencia que sufren a nivel global los defensores del medio ambiente y sobre todo los pueblos indígenas. Claro, claro. También mencionaba el estudio del que estamos hablando de que 9 de cada 10 homicidios son registrados en América Latina, ¿no? Esto con la cifra del año 2022. Y más de un tercio de las agresiones han tenido consecuencias mortales. ¿Por qué crees que en la región tenemos este alto índice? Tiene que ver con la cobertura boscosa que todavía existe en la región, con la presencia de pueblos indígenas, que son un colectivo abandonado por los estados y no solamente abandonado, sino sometido a niveles extremos de violencia, que son justamente quienes habitan estos territorios y los defienden. Y tiene que ver también con los problemas que tiene la institucionalidad ambiental y en general los estados en la región, que no son capaces de proteger a sus ciudadanos, no son capaces de proteger el medio ambiente y en muchos casos su responsabilidad va más allá de la omisión porque son cómplices de esta violencia y se vinculan con los actores violentos a través de dinámicas de corrupción, por ejemplo, es lo que vemos en la Amazonía peruana. Claro que sí, claro que sí. Y ya pisando un poco en los países, ¿no? Vemos que en Colombia hay una alta criminalidad, ¿no? Por encima de cualquier otro país de la región. Como acaba de explicar, seguramente esto tiene que ver con la vasta región que tenemos, o el amplio espacio, superficie, que es parte del cuidado que debemos tener. Sin embargo, ¿por qué crees que Colombia encabeza esta lista negra, Mar? El relator sobre empresas y derechos humanos
uno de los primeros relatores que asumió este mandato hace algunos años, hizo un estudio en el que analizaba cuáles eran los factores por los que se producen mayores niveles de violencia, sobre todo violencia contra defensores ambientales y pueblos indígenas en el ámbito de influencia de las empresas. Y encontraba tres dinámicas. Una de ellas, que se trate de países de renta media o de renta baja, y el otro factor es un pasado reciente de conflicto armado. Eso es lo que ha sucedido en Colombia, y en muchos casos los actores que ahora se dedican a victimar a los defensores ambientalistas y a los pueblos indígenas son actores que han participado en el conflicto armado y que ahora más de tipo lucrativo. Vemos estas dinámicas también en la Amazonía peruana. Tenemos el caso muy reciente de Santiago Concoricón, líder ayánica, que ha sido asesinado por haber colaborado en una operación de interdicción del narcotráfico. Y él fue un líder muy importante también en la lucha contra Sendero Luminoso durante el conflicto armado. Entonces vemos que lamentablemente nuestro país tiene muchos elementos en común con el país vecino de Colombia, aunque no hemos llegado a los niveles de violencia que se registran en ese país, pero ahí están los factores de violencia que configuran esta ecuación tan terrible. Así es. Y justamente comparando, ¿no?, la situación de nuestro país en este tema con Colombia, revisamos también en el informe que lo de Colombia es un caso especial, ya que en octubre del año pasado nada más se ratificó un importante acuerdo regional, ¿no?, jurídicamente vinculante, que obliga al gobierno a prevenir e investigar los ataques contra personas. Sin embargo, en el mismo año, justamente, el 2022, la cifra de asesinatos se duplicó con respecto al 2021. En nuestro país, en Perú, ¿hemos tenido alguna intervención del Estado, algún tipo de prevención para evitar estos delitos? Tenemos avances en el papel, avances normativos. Tenemos ya desde el año 2020 el mecanismo intersectorial de protección a defensores, que ha sido una lucha de las organizaciones sociales el conseguir que se apruebe esta norma. Lamentablemente, a pesar de que la norma tiene elementos muy positivos, esto no ha tenido una correlación con mejores condiciones para la defensa del medio ambiente y la labor de los defensores de derechos humanos. Al contrario, han continuado sucediéndose los asesinatos, y es que la capacidad real del mecanismo intersectorial es muy limitada. No tienen, para empezar, un presupuesto suficiente para poder implementar medidas de protección. A lo más, el presupuesto les alcanza para realizar viajes y contratar consultores. Pero cuando se trata, por ejemplo, de reubicar a un defensor que está en riesgo, todavía se necesita recurrir a la cooperación internacional. ¿Qué hace la policía, qué hace el Ministerio de Justicia? Únicamente lo que ellos le llaman la extracción. Es decir, van a buscar al líder indígena a su comunidad, a su casa, lo acompañan con una patrulla, lo llevan a otro lugar y allí lo dejan abandonado a su suerte. Pero sobre todo, Aldo, el problema más grave es que no se están atendiendo los temas de fondo que están detrás de la violencia contra los defensores. No basta con un enfoque policial o un enfoque de seguridad para garantizar la vida de los defensores. Hay que, por ejemplo, combatir de manera efectiva la minería ilegal, la trata, el tráfico de terrenos. Atendiendo a esos temas de fondo es como realmente se garantizará la seguridad de los defensores. Es imposible ponerles, por ejemplo, una custodia policial de manera permanente en sus comunidades. Incluso muchos de ellos no lo consideran deseable porque ven a los policías locales como aliados de estas economías ilegales. Claro, lamentable lo que comentas, Mar. Entonces sí, las causas son diversas, por lo que nos dices también, ¿no?
hay negocios ilegales y que mueven mucho dinero y que son los que varios elementos quieren preservar, mantener. Y estamos hablando no solamente de asesinatos, ¿no? Sino también de criminalización de personas, que de pronto es un grupo de mucho mayor incluso. ¿Cuál sería la propuesta? Sí. Sí, Aldo, la forma de violencia más extendida no son los asesinatos, es la criminalización y es una forma de violencia que utilizan con mucha frecuencia las empresas formales. No se necesita matar a una persona para sacarla del camino. Es mucho más barato y tiene menos consecuencias empapelar a los defensores a través de procesos judiciales que son completamente injustificados y que por ello, con seguridad, acabarán archivándose al cabo de los años. Pero mientras tanto, tienes al líder, a la lideresa, gastando recursos, perdiendo un tiempo que es valioso para la defensa de la comunidad a nivel familiar. La criminalización es una forma de violencia muy efectiva. Sí, así es, así es. ¿Cuál sería la propuesta, Mar? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué exhortación se puede realizar a los gobiernos? Lo primero sería atender las causas de fondo que están detrás de la violencia, atender los problemas estructurales que están detrás de los asesinatos de líderes indígenas. Y en ese sentido es fundamental y urgente en el Perú garantizar la seguridad jurídica de los territorios indígenas. Los títulos individuales se consiguen en un 2x3. Las constancias de posesión a los colonos se las otorgan en un abrir y cerrar de ojos. En cambio, demora décadas para que una comunidad nativa pueda tener su título de propiedad y así protegerse de invasiones y de la devastación de su territorio. En segundo lugar, hay que fortalecer la lucha contra el narcotráfico involucrando a las comunidades nativas y dándoles una participación mucho más elevada que la que existe actualmente en el diseño y en la implementación de las políticas de lucha contra el narcotráfico. Y en tercer lugar, yo diría es urgente fortalecer la institucionalidad ambiental en el Perú. ¿Por qué? Porque mientras el Estado no haga su trabajo de proteger al medio ambiente, de sancionar a quienes lo degradan, serán siempre los defensores indígenas y sobre todo los líderes de las comunidades los que van a tener que seguir haciendo este trabajo y arriesgando su integridad. Si el desastre ambiental de Ventanilla ha sucedido a poquísima distancia de la capital del Perú frente a todas las cámaras, podemos imaginar qué es lo que está sucediendo en mitad de la Amazonía, en lugares inaccesibles, donde no llegan los medios de comunicación y donde ni siquiera hay cobertura de Internet. Es urgente que el Estado realmente despliegue una institucionalidad para la protección del medio ambiente. Claro, claro que sí. Estamos a puertas. En noviembre se realiza la próxima COP, ¿no? La COP 28, justamente en los Emiratos Árabes. Ese podría ser un espacio importante justamente para realizar este informe, ¿no? Este estudio del Global Witness. ¿Han considerado hacer llegar ese material a la COP? Sin lugar a dudas, el tema de la violencia contra los defensores va a ser un tema que tenga mucho peso en la COP. Y por lo tanto el informe va a ser discutido en este espacio. Claro que sí. Y hablando un poco, volviendo a nivel global, ¿no? Nos preguntamos cuál es la situación de la población indígena en el mundo, ¿no? Porque veíamos algunas cifras, ¿no? Que decían que esta investigación concluyó una vez más que las comunidades indígenas se enfrentan a un nivel desproporcionado de agresiones con consecuencias mortales, ¿no? Ya que fueron víctimas de más de un tercio, 34%, de los asesinatos mundiales del año pasado, 2022, a pesar de que solo constituyen cerca del 5% de la población mundial. Sí, efectivamente, esta violencia contra los defensores ambientalistas tiene un componente étnico muy marcado. Pero veamos también los indicadores en nuestro país.
los pueblos indígenas tienen, y sobre todo los indígenas amazónicos, los peores indicadores en todo, en pobreza, en desnutrición infantil, en acceso a servicios básicos, en acceso a la educación. Y veamos también la fuerte carga de racismo que ha tenido la violencia policial que ha vivido nuestro país en los meses de enero y febrero. Es todavía una tarea pendiente, la lucha contra la discriminación, la justicia integral para los pueblos indígenas, y esto va más allá de la defensa del medio ambiente. Claro que sí. Mar, hemos repasado y hemos dado las cifras más importantes de ese estudio, que es bastante extenso. ¿Dónde podríamos, o quien quisiera revisar la información completa, dónde podemos conseguirlo? Yo les recomiendo muchísimo visitar la página web de Global Witness, que además de este estudio reciente sobre la violencia contra los defensores a nivel mundial, tiene otros estudios que son muy importantes, estudios por país. Hay un estudio específico sobre Perú que se hizo poco después del asesinato de los líderes indígenas de Sahueto, un caso que ha sido tan paradigmático que es a partir de ese evento lamentable que se pudo empezar a construir la política pública para la protección de defensores aquí en el Perú. Entonces visiten las redes de Global Witness y estoy segura de que no lo van a lamentar. Perfecto. Mar, finalmente, cuéntanos un poco también de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. ¿A qué se dedican? ¿Qué temas trabajan además del ambiental? Nosotros ahora estamos realizando un acompañamiento a las protestas sociales que vienen ocurriendo en el Perú. En realidad el tema de protesta social lo venimos siguiendo hace bastantes años, pero con las últimas movilizaciones hemos ampliado nuestras estrategias de intervención y, por ejemplo, desplegamos una brigada de veedores durante las movilizaciones, acompañamos a personas detenidas, damos defensa a criminalizados como resultado de las protestas. Nosotros consideramos que las personas que salen a protestar pacíficamente también son defensores de derechos humanos, son defensores de la democracia y por lo tanto merecen que todas las políticas y todas las herramientas que existen a nivel nacional e internacional para la protección de defensores de derechos humanos les sean aplicadas. Perfecto, perfecto, Mar. Mar, te agradecemos nuevamente por atendernos el día de hoy y, bueno, que siga la interesante e importante labor que realizan en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias por la invitación y hasta la próxima. Hasta la próxima, Mar. Buenas tardes.